Muy seguramente usted dirá, ¿a qué se refiere esto? Porque déjeme decirle que esto es algo confuso, ¿cierto? Esto es un poco confundidor, como dirían algunos, confuso. Yo no me pongo a leerles todo el capítulo 15 de Josué porque hay una cantidad de nombres y nombres y nombres, y estos nombres se refieren a aldeas, a territorios, a regiones, a sitios. Y entonces nos cansaríamos de leer todo esto, pero yo se lo dejo de tarea, que usted lea el texto y el contexto en su casa, como buen lector de la Biblia que es usted, porque esto está muy interesante. Usted dirá, tal vez no entendí ni pío. Usted dirá, tal vez no entendí nada. Déjeme decirle que esto no es muy fácil de entender. Estos nombrecitos, y que aquí, y que de Gaza, y que al sur del Egipto, que en el río Salado, que en el mar Grande, que aquí, que allá, y lo manda para un poco de sitios que si usted no sabe algo de geografía ni de historia, quedamos perdidos. ¿Sí o no? Pero ¿por qué hoy traigo a colación esto que Josué en alguna ocasión lo describió y lo dejó plasmado en la Biblia? Por una sencilla razón, porque esta palabra se actualizó la semana pasada. Y usted dirá, ¿cómo así? Yo siempre les he dicho a estos siervos, hijos de Dios, que vean noticias, ¿cierto? Yo digo, vean noticias, actualícese, lean la Biblia, tengamos un poquito de noción geográfica y un poquito de contexto histórico para entender más la Biblia a profundidad. ¿Les he dicho eso o no? Entonces, a mí sí me gusta leer la Biblia primero y ver noticias internacionales, sobre todo las internacionales. Y esta semana que pasó me llamó la atención una noticia que yo estaba con mi nuera y cuando decían último minuto, y dieron la noticia de último minuto, y le dije yo a mi nuera Yuri Tatiana, que por cierto no está hoy aquí, le dije a Yuri, tremendo, tremendo Dios del cielo, Cristo viene pronto. Yo siempre he dicho que la Biblia se actualiza cada día más. La Biblia tiene una particularidad que no tienen los demás libros. La particularidad que tiene la Biblia es que cada día se actualiza y no pierde vigencia. Y quiero decirle que cuando usted lee la Biblia y comienza a leer cosas como estas, a ver, le voy a dar un ejemplo desde el versículo 20, allá en Josué 15, es un ejemplo que voy a dar. Por ejemplo, si yo tomo el versículo 22 en adelante, dice, Sina, Dimona, Adada, Sede, Hazor, Inan, Sitelen, Bealov, Hazor, Hadata, Querió, ¿cierto? ¿Usted qué pareciera que estuviéramos leyendo? Como un trabalenguas. Y usted dice, oiga, Dios, ¿qué le pasa a Dios? Déjeme decirle que yo siempre a usted le he dicho, hermano, y no me cansaré de decirlo en esta iglesia, que Dios cuando dejó hasta la última tilde, coma, punto, letra, tiene algo de razón. Dios no se equivoca porque es Dios. Él no es torpe, hermanos. Y si usted encuentra nombres raros y dice, pero Dios, ¿a mí qué me importa eso? Eso ni lo entiendo. Déjeme decirle que Dios es Dios. Y todo lo que Él deja plasmado en la Biblia es porque nos sirve y es por algo. Él no lo deja de adorno. Él no es como nosotros que vivimos de apariencias. Él no es como nosotros que hacemos las cosas para que nos vean o aparentar algo. No, Dios no lo hace por eso. Lo que Dios escribe, escrito está. Y si lo escribe y lo dejó plasmado, es porque tiene importancia para nosotros. Y todos esos nombres raros. Y si usted sigue leyendo del versículo 27 en adelante, 28, 30, y sigue diciendo, Elolá, Kesí, Jorma, Ciclama, Santana, Leboa, Chimina y Rimón, por todos los 29 ciudades con sus aldeas, en las llanuras de Estoal, Sora, Sena, Soana, Genjamín, Tabúa, Enan. Usted dirá, eso de verdad que es un trabalenguas. Dios no se equivoca, hermano. Dios dejó plasmado hasta la última aldea, ciudad, la dejó plasmada. Plasmada quedó. Y fíjese que Dios tuvo cuidado de eso,
Porque muchos años antes, vamos a Génesis. Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, vaya al versículo 19. Dice, ¿lo tenemos? Dice el versículo 19 del capítulo 10 de Génesis. ¿Y fue el territorio de quién? De los cananeos, ¿desde dónde? Desde Sidón en dirección a ¿dónde? ¿Hasta dónde era el territorio? Hasta Gaza. ¿Y en dirección de qué? De Sodoma y de Gomorra. Ama, Seboín, hasta Laza. Seguimos con los nombrecitos raros, ¿cierto? Usted no se ha dado cuenta que las noticias siempre nos hablan de Jordania, Cisjordania, Gaza, Líbano, Palestina, ¿cierto o no? Hablo de las noticias internacionales, no hablo de las noticias de Colombia, de la niña bonita que habla solamente de yo me llamo y tú te llamas y su cara se me le parece a fulano y todo eso, que ahí no nos sacan las noticias sino media hora de eso, ¿cierto? Y de noticias nada. Entonces, si vemos noticias serias, internacionales, de canales internacionales, de parabólica, fibra óptica, entonces vamos a ver que estos nombrecitos no nos pueden ser a nosotros los cristianos como ajenos. O sea que yo quiero que veamos cuál fue la noticia y por qué, la razón de este tema y por qué se actualiza la Biblia. Hubo dos noticias. La primera fue un día 13 de mayo, ¿cierto? Y la segunda fue 3 días después. Entonces pasemos la primera, que fue el 13 de mayo, que fue noticia mundial, internacional, que usted tiene que tenerla clara. ¿La tenemos, hermano? Listo, gracias. Perdón, páramela un momentico. Yo quiero que usted, es muy cortica. Yo la tomé del canal NTN 24, no la tomé de otro canal internacional porque las otras son más largos. Si yo miro el DW, que es alemán, de noticias en español, es más larga, la noticia es más ¡pum! Este es un canal internacional colombiano de RCN, pero mucho más reducido y por eso cogí este, pero usted pudo haber cogido cualquier canal internacional. ¿Listo? Escuche bien la primera noticia y después escucha la segunda noticia. Gracias. Y el Vaticano ha reconocido oficialmente a Palestina como un Estado. La Santa Sede ha anunciado que va a firmar un acuerdo global en el que va a reconocer oficialmente al Estado de Palestina. De esta forma, el Vaticano se va a sumar a la decisión de la Asamblea General de la ONU del 2012 que reconoció al territorio presidido por Mahmoud Abbas como Estado observador no miembro del organismo. La información se da a conocer antes de que Abbas visite el Vaticano el próximo sábado. Resumidita, clarita. Primer punto. El Vaticano reconoce oficialmente por medio de un tratado que se firmará, no sé cuándo, dentro de poco, que tenga que ser Estado palestino. ¡Pum! Supuestamente. Ahora vamos, ¿qué dice? 3 días después, fue miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué pasó el sábado? Otra noticia. 3 días después de que el Vaticano reconociera oficialmente al Estado de Palestina, el Papa Francisco recibió a Mahmoud Abbas. Durante cerca de 20 minutos, el jerarca de la Iglesia Católica y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina sostuvieron un encuentro privado. Minutos después, durante la entrega protocolaria de regalos, Francisco ofreció a Abbas una medalla con el símbolo del Ángel de la Paz, regalo sobre el que el sumo pontífice dijo le recordaba al líder palestino, de quien dijo es un ángel de paz. ¡Pum! Hasta ahí la noticia. La segunda noticia. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos leyendo en la Biblia? Pues hermano, para ir más allá, vamos a entender un poquito qué es Palestina. Se le llamó Palestina a la región dominada por el Imperio Romano,
concretamente a partir del año 135 después de Cristo, ¿no? Hasta la creación del Estado de Israel en mayo 14 de 1948. Palestina fue casi siempre parte de algún imperio, pero nunca se reconoció como nación. En la actualidad se le quiere reconocer a los territorios ocupados de Israel como Estado de Palestina. Mastíquenmelo más despacio. Se le quiere reconocer a ese territorio como Estado, como nación, porque en el momento no es reconocido como nación. Palestina como nación y país no existe. Como nación, como Estado no existe. Se le llamó Palestina muy peyorativamente. Esa palabra Palestina es como de Palestín, que viene como de Filistín, de Filistea, más o menos una derivación de esa palabra. Pero Palestina como nación nunca ha existido, como patria, como país. Ahora se quiere dejar que sea una nación, que sea un Estado, como lo fue Israel desde el año 1948. Pero entonces, ¿qué pasa? Quiero que vuelva usted a leer la segunda parte aquí. En la actualidad se le quiere reconocer a los territorios ocupados de Israel como Estado de Palestina. Para usted ir más allá tiene que saber cuáles son los territorios ocupados. ¿Quién se acuerda? Aquí ya lo predicamos el año pasado. ¿Cuáles son los 3 territorios ocupados? La Franja de Gaza, Cisjordania y los altos del Golán. Muy bien, buenos alumnos los que tenemos. Hagamos un recorderis entonces. Los territorios ocupados, pasémoslo así. Los territorios ocupados, este es Israel. Los territorios ocupados es esta parte que es Cisjordania, que está en la administración de Israel, pero pertenece como país árabe. La Franja de Gaza, que es aquí, ¿cierto? Y arriba, que es los altos del Golán. Los altos del Golán, ¿dónde están? Están en la frontera entre el Líbano, Siria, Israel y parte de Jordania o Cisjordania. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Estos son los territorios ocupados. Pero ¿por qué yo leí lo que leí, hermano? En Josué y en Génesis. Resulta que cuando usted mira un mapa de lo que era antiguamente, lo que Dios le heredó, lo que Dios le dio al pueblo de Israel, Dios le dio su propio territorio. ¿A quién? A Israel. Y a Israel le dio el territorio y lo dividió en las 12 ¿qué? Tribus. O sea, las 12 tribus de Jacob, los 12 hijos de Jacob, el Señor les dio a cada uno su territorio. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando usted mira el mapa, se va a encontrar que lo que dio el Señor, según dice la Biblia, que lo dio desde Sidón en el norte, llegando al Líbano, hasta por el sur, que es la Franja de Gaza. Y si usted lee bien la Biblia, dice que le dio más allá de lo del río Jordán, hacia el oriente, ¿cierto? Y hacia abajo por el río Salado, mucho más abajo, llegando a la frontera con Edom. Y Edom, ¿dónde es Edom? Edom es más o menos por aquí. Esto es Edom. ¿Listo? O sea, en el sur de Israel es Edom. O sea que el Señor por eso no se equivocó cuando dijo: es esto y esto y esto y esto y esto. Eso es cuando su papá le hace a usted una escritura y le dice: yo me voy, yo me muero, pero yo a mi hijo le voy a dejar desde la esquina de la cafetería de doña fulanita hasta la esquina de tal, y desde el frente de tal parte hasta la otra, ¿cierto? Y estipula, ¿cierto? Dios es perfecto, Dios no es torpe. Dios estipuló, pum, 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 y dijo: esa es mi nación, ese es el territorio de mi pueblo. Y enmarcó su territorio. Y cuando usted mira el mapa, lo que Dios entregó, viene desde aquí arriba, lo que era antes el Líbano, va bajando por todo el mar Mediterráneo, baja, hasta aquí, que es la Franja de Gaza, un poquito más hacia abajo, después coge hacia el oriente, y aquí en la frontera con Edom, enmarcó
pasando el mar muerto y subió, tan. Y le dio a Manasés, ¿sí leímos allá a Manasés? Y le dio a Manasés esto y esto, y le dio a Manasés también esta parte, y aquí arriba le dio a Neftalí. ¿Sí ve? Esto fue lo que le dio, esto. O sea que vamos aquí al mapa actual de Israel. Si tomáramos este mapa de lo que verdad Dios le dio al pueblo de Israel, tendríamos que decir entonces lo siguiente, que entonces estaría más o menos desde por aquí, o sea más arriba, aquí, por aquí sí, bajando tan a la franja de Gaza, un poquito más abajo, cerca al río de Egipto, cerca a lo que era el desierto del Sinaí, baja, coge por esta parte así, va subiendo, coge esta parte coge esta parte así. Esto. Y de lo que Dios le dio a las 12 tribus de Israel, no les queda sino esto. O sea que le han desmochado por todo lado. Si yo le hago caso a la Biblia y le hago caso a la Escritura y a lo que Dios le dio a su pueblo, me voy a encontrar que el mapa de Israel está desmochado por donde le mire. Desmochado. Y entonces ahora, para que se cumpla la Escritura que dice Joel capítulo 3 versículo 2, resulta que nos encontramos que para que se cumpla esa profecía, tiene que ahora su territorio dividirse en dos. ¿Sabía usted? El territorio antes de que aparezca Jesús el Cristo, Yeshua, antes de que Yeshua aparezca nuevamente por segunda vez Jesús, el territorio se va a dividir en dos partes. Eso es lo que la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo que el mundo, los pueblos, los políticos, los poderosos de la tierra han pretendido. Y hoy el Vaticano le dio el aval, ¡pum!, firma y sello. Va a salir un tratado de que Palestina sea nación. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo es eso entonces? Resulta que los territorios ocupados, que son los altos del Golán en el norte de Israel, lo que es, ¿esto qué es? Cisjordania, hacia el oriente. Y aquí la franja de Gaza que queda en el mar Mediterráneo, son territorios que hasta el año 1967 los tenía los árabes, lo tenían. En 1967 ocurrió la famosa guerra de los 6 días. Y en la guerra de los 6 días de 1967, en el mes de junio, entonces Israel volvió a retomar estos territorios que le pertenecían. ¿Cuáles? Los altos del Golán, Cisjordania y la franja de Gaza. Cuando Israel vuelve y toma esto, entonces resulta que de ahí comenzó el embrollo más tremendo. Y han tratado de buscar tratados, convenios, tratados de paz, y se ha formado todo. Entonces resulta que Cisjordania con la franja de Gaza y los altos del Golán, estos 3 punticos, es lo que hoy el día el Vaticano, la ONU quieren que sea una nación independiente. O sea que si se hace ese tratado, se firma, que para mí se firma, para que se cumpla la Escritura, para que se divida, como dice Joel, para que el terreno de Israel se divida, entonces tendrá que salir y desmocharse Cisjordania, la franja de Gaza y parte de los altos del Golán, y estos 3 vienen quedando como una sola nación que se llame Palestina. Así de sencillo. O sea que ya no se llamaría Cisjordania, franja de Gaza, ni altos de Golán como territorios independientes, ni territorios ocupados, sino se llamaría la nueva Palestina. Pero lo más sorprendente es que los árabes musulmanes pretenden que la capital de su nuevo país, de su nuevo estado palestino, sea Jerusalén. Dios mío, Jerusalén. Y la palabra de Dios por la Biblia me dice que Jerusalén que está por aquí en estos lados, fíjese que casi que queda en la mitad de lo que Dios le dio a las 12 tribus de Israel.
O sea que Jerusalén que viene quedando aquí es de Israel, es de lo que la Biblia, Jehová Dios, escrituró a su pueblo. Las escrituras, o sea, le dio su carta de propiedad. Tome, y la capital es Jerusalén. Jerusalén no puede ser jamás, 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 como el grupo Hamas. Jamás puede ser capital de territorio árabe o palestino o musulmán. Nunca, nunca, nunca. Jerusalén es Israel. Jerusalén es la capital de Israel hasta que Él venga, porque esa es su nación, esa es su ciudad, Jerusalén. Y ahora no sé qué irá a pasar. Para mí, que si no hay guerra, que no creo que la haya, por eso yo creo que si hay un tratado, iban a llegar a algún tratado, y me imagino yo que para que no haya guerra, entonces van a decir lo que se está haciendo hoy en día en lo teórico. ¿Qué se está haciendo en lo teórico? Les voy a decir qué se está haciendo. Resulta que para que no haya guerra, yo les he explicado a ustedes aquí muchas veces, ¿cierto?, que Jerusalén está en la frontera entre Cisjordania y ¿quién? E Israel. Y que de repente usted llega y pone la patica hacia allá, hacia el oriente, está en territorio cisjordano. Y aquí, hacia el occidente, estaría en territorio judío, israelí. O sea que ahorita Jerusalén está dividida, porque la mitad de Jerusalén, o sea la Jerusalén moderna, que es la del este, la del oriente, ¿es de quién? De Cisjordania. Y la Jerusalén antigua, donde está el templo, o sea la parte occidental, es la Jerusalén ¿de dónde? De Israel. O sea que está en un dilema. Una ciudad tan pequeña, y resulta que es capital de dos países totalmente diferentes, culturas diferentes, todo diferente. Está así Jerusalén. Y ahorita con el tratado que se firme, que para mí se firmará no sé cuándo, ya el Papa dio la aval, y eso ya es un hecho, hermanos. Lo dijo el Papa, ya es un hecho. O sea que se firma el tratado o lo que sea, y tiene que ver qué pasará. Yo creería que Jerusalén del oriente o del este quedaría como la capital de la nueva Palestina, y Jerusalén occidental quedaría como la capital de Israel. Lo cual no puede ser, porque quiere decir que su tierra, su territorio, su ciudad amada, Jerusalén, dice la palabra que cuando Jesús llegó, vio a Jerusalén y lloró. ¿Se han leído esa parte? Dice que Jesús lloró ¿en dónde? Por Jerusalén. Y Jesús llorando miró a lo lejos a Jerusalén y decía: Jerusalén, 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 que apedreas a los profetas, que matas a los siervos. Jesús lloró sobre Jerusalén. Esa es la ciudad amada de mi Dios. Esa es la ciudad amada de Dios, Jerusalén. Y Jerusalén va a ser dividida, partida su tierra. Ay, Dios mío, Señor. ¿Entendieron un poquito este cuento de territorios ocupados? Entonces, cuando ustedes ahorita en noticias vuelvan a escuchar que va a haber un estado palestino y todo el cuento, entonces ubíquense en el mapa y digan: ah, bueno, ya sabemos que Palestina no es todos los demás países como nuevo estado, o sea, lo que es Siria, Líbano, Arabia Saudita, todo ese cuento, no. Sino usted va a decir: ah, ya tengo claro que el nuevo estado, país de Palestina, ¿son quién? Parte de Altos del Golán, ¿qué más? Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Listo? Eso va a ser el nuevo país de Palestina que se irá a levantar dentro de pronto. Yo sé que las Naciones Unidas dentro de pronto van a convocar una reunión. Alguna cosa rara va a pasar para firmar el tratado. ¡Pum! Ponerle la firma. Y después de que firmen, pongan el sello y se levanten en la ONU a aplaudir todos los pueblos y las noticias, CNN y todos los medios. ¡Oh! Algo histórico acaba de pasar. Se firmó el tratado, Palestina, nuevo estado, y todo el mundo va a aplaudir, todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Y es cuando usted, que es hijo de Dios, dice: Padre, los tiempos serán acortados más de lo que están, y Cristo viene más pronto de lo que usted se imagina. Pero ¿qué pasa cuando eso pase? Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver, para que se ubique, me pasa el siguiente. Israel en el mundo. Este es el mapa mundi.
Aquí está Israel en un puntico. Usted sabe que Israel es tan grande como lo que es el mapa de Bogotá, Distrito Capital. O sea, lo que coge de Suacha a por allá a Suba y todo eso, todo esto, así es de grande, un poco más grande. O sea, es pequeñito. Y le han desmochado y le han quitado y le han quitado y le han quitado y quieren quitarle más. Hay que leer la Biblia, hermano. Entonces resulta que Israel, aquí para que usted lo note mejor, debió haber sido hasta, según la heredad que le dio Dios, Israel debiera hacer, este rojito Israel debiera hacer esto, desde aquí arribita, baje todo esto así, hasta por aquí. Esto debiera haber sido Israel, según la Biblia, según lo que Dios escrituró para su pueblo. Y mire lo que quedó, y quedó fue esto. O sea que, aquí arriba, ¿qué es? Líbano le desmochó un pedazo, ¿cierto? Siria, que es aquí, le desmochó este otro pedazo. Cisjordania le desmochó todo el país de Cisjordania. Mire, todo es de ellos. ¿Y aquí qué es? Jordania. Y aquí, Arabia Saudita. Y aquí, ¿qué es aquí? Irak. Aquí, Irán. Y aquí, Turquía. ¿Listo? O sea que, fíjese que Israel está en medio de lobos. Todos lo detestan, como hicieron en la guerra de los 6 días. Se unieron todos, desde Turquía en el norte, Egipto en el sur, por el mar Mediterráneo las invasiones, y por el oriente Irán, Irak y todos los demás, para acabar con Israel. Y cuando lo iban a acabar en la guerra de los 6 días, la mano de Dios, ¡pum!, sobre su pueblo, guardándolo de la destrucción. Hermanos, quiero decirle, gracias hermano, que ¿qué va a pasar con esto? Le dejo de tarea que lea los territorios que le pertenecen a las 12 tribus de Israel. Quiero decirle, gracias. Quiero decirle, hermano, que vamos a Joel. Joel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1. Iba a leer desde el 2, pero no. Versículo 1 dice: ¿qué título tiene su Biblia? Juicio de Jehová, ¿sobre quiénes? Sobre las naciones. ¿De dónde? De la tierra. Dice: porque he aquí que en aquellos días, ¿cuáles días hablaba Joel? En estos días. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En estos tiempos, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Versículo 2. Reuniré ¿a quiénes? A todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafá, y allí entraré en juicio con ellas. ¿A causa de qué? De mi pueblo y de Israel, ¿mi qué? Si ve que la heredad, ¿de quién es la heredad? ¿De quién es? Del Dios vivo. Mi heredad, dice el Señor, a quien ellas ¿qué hicieron? Esparcieron entre las naciones. ¿Y qué hicieron? Y repartieron mi tierra. Ay, Dios mío, Señor Jesús, repartieron mi tierra. Esa profecía de Joel es la que se va a ver por estos tiempos. La tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén dividida. Israel dividida en dos. Dice la palabra de Dios que Él entrará en juicio, en ira, en enojo, cuando dividan su tierra. Y su tierra va a ser dividida dentro de pronto. Y la ira y la mano de Dios dice que vendrá ¿sobre quiénes? Sobre todas las naciones. La ira de Dios vendrá sobre todas las naciones. Porque déjeme decirle una cosa: si usted hace un censo, un consenso, se va a encontrar que todos los países, los presidentes de las naciones, están votando a favor ¿de qué? De que se cree el nuevo Estado palestino. ¿Sí sabía? ¿Han leído noticias? ¿Sí es así o yo estoy loco? No.
Si es lo que yo leo y escucho por noticias, déjeme decirle que todos los países del mundo, los presidentes están votando a favor de que haya un nuevo Estado palestino. Yo no sé el señor Santos qué ha dicho, la verdad, pero dentro de poco se pronunciará al respecto. Yo creería que él dirá que sí. Sí, yo creería. Todas las naciones del mundo dirán sí. En otras palabras, Dios, no nos importa tu testamento, el que le hiciste a esos judíos. No nos importa. Lo tenemos por poco. Me importa un comino su testamento. Me importa un comino lo que haya demarcado de aquí para allá y de aquí para acá. No nos importa, dirá el mundo. Golán, Cisjordania y Gaza van a ser otra nación y punto. Y firmaremos el tratado. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Pero como Dios es Dios y Dios no puede ser burlado, dice la bendita palabra de Dios. Ezequiel capítulo 35. Ezequiel 35 versículos 10 y 11. ¿Lo tiene? Le doy tiempo para que lo busque. Ezequiel capítulo 35 versículo, ¿lo tiene? 10 y 11. Ezequiel capítulo 35, 10 y 11 dice: por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos ¿qué? Serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. A causa de tus enemistades con ellos, seré conocido en ellos cuando te juzgue. Por tanto vivo yo, dice Jehová, versículo 11, el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo. ¿Por qué Dios le dio celo? ¿Y por qué le dio ira? ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué? El contexto en el versículo 10 da la razón de por las cuales Dios se enoja. Por cuanto dijeron las naciones, las dos naciones y las dos tierras serán mías. O sea, serán de ellos, de los del mundo. Serán mías y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. O sea, sin importar lo que diga Jehová Dios, se va a hacer y punto. Dos tierras, dos naciones que provocarán a la ira, al celo de Dios. Provocarán el celo y la ira de Dios. Vaya a Amós, al libro de Amós, unas hojitas más adelante, más o menos unas 20 hojitas llegando a Apocalipsis, porque digo adelante, de pronto se van para Génesis. Llegando a Apocalipsis, unas 20 hojitas, está el libro de Amós. ¿Lo tenemos? Listo, hermano. Dice Amós capítulo 1, vaya al versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a ¿quién? ¿Sí ve? Mire, si usted sabe geografía, va a entender una cosa. Dice que la mano de Dios vino sobre Gaza, sobre la franja de Gaza, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque los de allá van a permitir que su territorio sea cedido ¿a quién? A los edomitas. Y Edom, si usted mira el mapa, ¿dónde es Edom? Es lo que actualmente es Cisjordania y Jordania, o sea, territorio árabe. Es cedido, dice, por cuanto ceden Gaza, lo van a ceder a Edom, a los árabes. No revocaré tu castigo. Dios ya se está poniendo pesado. ¿Por qué? Porque los mismos gobernantes israelitas, judíos, van a permitir que su tierra sea cedida. ¿Sabía usted eso? Los mismos hebreos judíos de Israel, gobernantes, van a permitir que se ceda a Gaza para los edomitas. O sea, ¿para quiénes? Para los árabes.
lo van a permitir ellos por un tratado. Y la ira de Dios viene contra ellos, más que contra las demás naciones, por cuanto han permitido que mi tierra se divida. Lo que Dios da, usted no lo puede ceder a nadie, ni al rey Pepinito. Eso es como los dones que Dios le da a usted. Dios le da dones y talentos, y lo que Dios le da a usted es para usted. ¿Han escuchado cuando dicen, tome, alguien le da una bendición y no, ¿sabe qué? Tome, yo se la cedo a usted. No haga eso, hermano. Lo que Dios da, lo que Dios le da a usted, hermano, es para usted. Lo que Dios le da a usted es para usted. Lo que Dios te da y es para nosotros. Y lo que Dios le dio a las 12 tribus de Israel, a la descendencia de Jacob, es para ellos, no es para nadie más. Por cuanto han cedido, mi ira vendrá sobre ti. Dios santo. Sofonías, vaya a otras hojitas más adelante. Sofonías capítulo 2, versículo del 1 al 4. ¿Lo tiene? ¿Ya tiene Sofonías? Dice, ¿juicios contra quién? Dice mi Biblia. Contra la nación. Otra vez viene juicios, o sea, la ira de Dios. Versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. ¿Que tenga efecto qué? El decreto, los tratados, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. ¿De la qué? Ira de Jehová. Antes que el día de la ira, vuelve a repetir, la ira de Jehová venga sobre vosotros. ¿Qué hagan? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de ¿qué? ¿Por qué estaba enojado? Porque Gaza, versículo 4, porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. El 5, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Dios es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. ¿Cuál es la tierra de los filisteos? ¿La tierra de los filisteos es cuál? Gaza, la franja de Gaza. Antiguamente era territorio filisteo, actualmente es la franja de Gaza. Entonces, para que se ubiquen, cuando la Biblia hable de Filistea, siempre ubíquese en el mapa, es la franja de Gaza. Oh Filistea. Vamos otra vez a Joel. Joel, capítulo 3, versículo número 2. ¿Lo tiene? Joel capítulo 3. Yo no lo tengo, hermano. Allá lo tengo. 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Yo ya les expliqué dónde era el valle de Josafat en alguna oportunidad. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. ¿Qué es la palabra heredad? A ver, ¿quién me dice? ¿Es qué? O sea que la ira de Dios va a ser a causa de ¿qué? De la herencia. Grábese esto. La ira de Dios en estos últimos tiempos va a ser a causa de la herencia, porque esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y eso sí, Dios no lo va a permitir. Y que viene la ira de Dios sobre las naciones, viene. Entonces no se les vaya o no se vayan a preocupar porque en el año 2016, 17, 18 aumenten los terremotos, maremotos, tsunamis, epidemias, más terremotos, más aguaceritos de granizo de más de 2 centímetros. No se aterren, no se aterren, no se aterren, porque la ira de Jehová viene. Por eso, hermano, lo digo con respeto. No estoy muy a favor de esos pastores y predicadores
que a todo momento dicen: hermano, lo que viene va a ser mejor, el año que viene va a ser mejor, va a ser mejor. No va a ser mejor, y no va a ser mejor, y no va a ser mejor, hermano. Perdóneme si está en la iglesia donde no le hablan de prosperidad y de amor y de todo eso, pero yo tengo que decir lo que la palabra me dice. Juicio de Dios vendrá sobre las naciones, y más después de este tratado vendrá peor el juicio de Dios. Entonces no me diga usted en el año 2016 y 17: pastor, yo no sé, pero nos habían dicho que este año era mejor. No va a ser mejor. Años duros, calamidades, terremotos, tsunamis, cosas tremendas van a venir, porque esa es la ira de Dios de Israel. Dice que sobre las naciones vendrá mi ira, por cuanto han repartido a mi tierra. Y tú, Gaza, has permitido darte para los edomitas, cuando yo heredé. Dice la Biblia que la ira de Dios es por causa de ¿qué? De la herencia. Y si usted mira la Biblia, ¿cuál era la heredad que le dio Dios a su pueblo? Era su territorio. Y Dios es celoso por su tierra. ¿Sí quedó claro, hermano? Quiero que usted vuelva a Sofonías, unas hojitas más adelante. Sofonías capítulo 2. Si está tomando apuntes, primer punto. Mira el consejo que Dios nos da. Antes de seguir, quiero decirle que, ¿sabe el territorio de Gaza, el Señor a quién se lo dio? ¿A qué tribu? A ver, ¿quién me dice? Un premio al que me dé. A ver, el territorio de Gaza, ¿a cuál de las 12 tribus el Señor la dio? ¿A Manasés? No, Manasés es al norte. ¿A quién? ¿Quién por ahí dijeron? ¿Lo escuché? No. Judá. ¿Quién dijo Judá? Pedrito, tiene un premio, después le digo qué. Judá. A ver la iglesia. Les voy a gastar el tinto. El sur. Recuerde que hacia arriba estaba la alta ¿qué? Galilea. Después viene, bueno, las dos, Galilea alta y Galilea baja, pero una sola Galilea. La alta Galilea arriba, hacia el norte del río Jordán, hacia el norte. Abajito viene Samaria. Más abajito Judea, y más abajito Idumea. O sea que el territorio donde está la franja de Gaza hoy, que era antiguamente territorio filisteo, fue dado a la tribu de Judá. Y se acuerda que aquí cantamos ahorita una canción, el Cordero y el León, ¿cierto? Jesús será el león de ¿qué? De la tribu de Jesús, viene del linaje de Judá. Y resulta que lo que van a ceder es parte del territorio que Dios heredó a la tribu de Judá, que es Gaza. Y en el territorio de lo que eran los altos del Golán, allá arriba, en la frontera con Líbano, Siria y Jordania, los altos del Golán en el norte, ese territorio, ¿a quién se lo dio? A ver si se acuerdan del mapa que puse aquí. ¿A quién se lo dio? A Manasés. ¿Sí es así o no es así? A Manasés le dio 2 porciones, una pasando el río de Jordán hacia el norte y hacia el oriente, y un poquitico del río Jordán para acá, para el occidente. Le dio harto a Manasés. Y a Manasés le dio lo que eran los altos de Golán. Y resulta que lo que hoy en día llaman Cisjordania, escuche bien, ese territorio era de Efraín, ¿quién más? Benjamín y Rubén. Póngame otra vez el mapa, hermano, para repasarlo, para que vea que esos territorios, esa heredad, esa herencia, la dio el Señor a sus 12 tribus y no se la dio a nadie más. Entonces, para que usted aprenda geografía, mire, altos del Golán, ubiquémonos, altos del Golán, Cisjordania y franja de Gaza, ¿cierto? Mire, la parte aquí de Manasés, la parte de Manasés
parte de Gad, de Rubén, de Efraín, de Neftalí. Esta parte es lo que es actualmente Cisjordania. ¿Sí ve? Y aquí hacia el norte de Manasés, aquí todavía quedan los altos de Golán, que viene a ser como esta partecita. Y aquí lo que es de Judá, le dio todo este territorio a Judá. Este territorio era de Judá, donde está la franja de Gaza. Esto es de Judá. Arriba parte de esto de Manasés. O sea que, ¿sí ve cómo es la cosa? Y por causa de la heredad, Dios será provocado a ira. Primer punto, Sofonías. Sofonías, capítulo número 2, versículo número 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Si está tomando apuntes, primer punto. Son 250 puntos, voy en el primero. Primer punto. Quiero decirle en el primer punto que Dios manda al pueblo a que medite y que haga y se congregue. ¿Qué haga? Medítese y congréguese. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel ha cometido las más grandes imprudencias y desatinos? ¿Por qué? Cuando destruyeron el templo de Jerusalén, primero en el año 586, cuando Nabucodonosor en Babilonia, ¿se acuerdan? El templo fue destruido, dispersos, y no volvieron a ¿qué? Nada, porque el templo fue destruido. Llegó Zorobabel en el año ¿qué? 515 antes de Cristo. Zorobabel llega y reconstruye el templo. Coloca un sacerdote, a Esdras, y coloca un hombre de Dios, Nehemías, ¿se acuerdan? Y comienzan a restituir el culto. ¿Y qué dijo Nehemías? Esdras, volveos a congregaos, vuélvasen a Dios, congréguesen, vengan al templo. Después, en el año 70, cuando el emperador Tito, después de Cristo, ¡pum!, destruyó Jerusalén, fue la diáspora, ¡pum!, 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 dispersión de judíos por todo el mundo. Fue cuando los palestinos, árabes mejor, vinieron e invadieron y tomaron territorios ocupados en el norte de Golán, Cisjordania y Gaza. Fue en ese entonces cuando ellos, después del año 70, invadieron y se quedaron ahí. Entonces, lo mismo, destruyeron el templo. ¿Y qué quedó del templo? ¿Qué quedó del templo? No nada, sí, no nada, no, señor. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó, mi hermano Carlos? Dígamelo con fuerza. El muro de Oriente. Perfecto. O sea, el muro de Occidente, que mirándolo hacia allá sería el muro de Oriente. La entrada del Oriente, pero era el muro de Occidente, ¿sí me puedo entender? De allá para acá era el muro de Occidente. Pero si voy pasando desde el Monte de los Olivos y paso por el valle, pum, entro y lo primero que encuentro es la puerta oriental. Entonces, oriental, pero es occidental, ¿listo? Eso fue lo que quedó del templo, donde van los judíos. Sí, se han visto en noticias, ¿no? En televisión, ese muro grandote. Eso fue lo único que quedó después de que Tito arrasó desde el año 70 después de Cristo. Y ellos embolataron la congregación, embolataron porque no tenían templo. Entonces el Señor les había dado estrategias desde antes, cuando Moisés, y les dijo: si no tienen templo, hagan tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? ¿Quién me dice? Muy bien, hermano, dígamelo, recuérdenlo. Una carpita pequeña. El tabernáculo es un templo portátil, hecho de plantas, de ¿qué más? Cortezas, de ¿qué otra cosa? De lonas, de lo que sea, y hacían un templo portátil para adorar a Dios, porque no había templo. O sea que Dios siempre muestra la solución. Dios sabe todo. Si mi pueblo le destruyen el templo, haré que construyan tabernáculos. Por eso hasta el día de hoy judíos que están en Londres, en Miami, que están en París, que están en los hoteles ultrapoderosos, llevan su tabernáculo, llevan su telita, colocan unos palitos, colocan su kipá y adoran a Dios, porque ese es su templo. Porque no hay templo, no tenían el templo. Entonces Dios, hagan un templo portátil, o sea, un tabernáculo. Primer punto, hermano, ¿por qué Israel le dio por ceder y por qué comete las más grandes bestialidades los líderes judíos hebreos? Porque han dejado de buscar a Dios, porque apartaron, porque el templo se fue. Como el templo no está, eso no es excusa, hermano. Ayer hablaba yo con una hermanita que fue a visitar y le dije: hermana,
Dele gloria a Dios que usted tiene la iglesia cerquita. Aquí hay personas que vienen de muy lejos. Hermana Zenaida, ¿de dónde viene usted? ¿De qué barrio viene usted? Del barrio La Victoria. Del barrio La Victoria con mi hermano. Aquí hay personas que vienen de lejos, otros de Suba, y son los primeros en llegar al templo de Dios. ¿Por qué? Porque saben la importancia de congregarse y buscar de Dios. Congréguese, hermano. Yo aquí no tengo por qué rogarles, por favor, congréguense, vengan a la iglesia. No, hermano, ni ustedes son niñitos, ni yo soy el papá de ustedes físico para decirles que hagan. Pero en el nombre de Jesús, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, como lo dice Pablo. No dejen de congregarse. Mire que el Señor le daba soluciones a su pueblo para que no cometiera bestialidades. Congréguense, mediten, piensen, antes de hacer bestialidades como la que van a hacer ahorita, firmando tratados donde Dios no los mandó a firmar. Mediten, vuelvan a las Escrituras, recuerden quién es Dios que los sacó de Egipto. Porque el pueblo de Israel comete las grandes bestialidades. El pueblo de Dios siempre la embarró, porque Dios les decía aquí y se iban para allá. Dios le dijo: no hagan dioses, no hagan ídolos, no hagan estatuas para adorarme. Y van y construyen un becerro de oro. Necios, tercos, rebeldes. Y Dios les dice: no hagan esto, y lo hacen. Porque sencillamente no se han congregado en torno a Jehová para pedirle dirección, para que los ilumine, porque sencillamente no han pedido meditando en el Señor. Por eso el pueblo la ha embarrado. La hemos embarrado, hermanos. Ahí me incluyo. Segundo punto, dice el versículo 3. Dice el versículo 3 de Sofonías 2: buscad a quién, a mí, ¿a quién? No al pastor, hermano, ¿a quién? A Jehová, Dios, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardado en el día de ¿qué? ¿De la alegría? ¿El día de qué? ¿Del gozo? Del enojo de Jehová. Por si quizás podemos alcanzar misericordia, busquemos a Dios. Dice la palabra de Dios: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, entre tanto que se acerca. Buscad a Dios como segundo punto. Siempre busque a Dios, busquemos a Dios. Porque el pueblo de Israel ha cometido los desatinos sin buscar de Dios. Busquemos de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué fallamos, nos equivocamos y cometemos errores? Porque no buscamos la presencia de Dios. Búsquelo, dice la palabra. En todo momento, los que amamos a Dios, busquemos a Dios. Él es el único que nos ayuda. No busque a hombres. El pueblo de Israel está buscando aplausos de las Naciones Unidas, aplausos de hombres, de políticos, de líderes. Pero debe de buscar al Dios de Israel, consultar al Dios de Israel. En tercer lugar, volvamos al versículo número 3. Dice la segunda parte, después donde está el segundo punto y coma: quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dice que busquemos a Dios por si de pronto podemos ser ¿qué? Guardados del enojo de Dios. Y el versículo 2 que dice: antes que tenga efecto ¿qué? El decreto y el día se pase con el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor ¿de qué? De la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, versículo 3, buscad a Jehová. Busquemos de Dios antes que la ira de Dios venga sobre las naciones. No espere como la mayoría de gente que ya llegue el terremoto y le caiga todo encima. Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué somos así?
¿Por qué tenemos que buscar a Dios cuando ya todo está a última hora, hermano? ¿Por qué es ese Dios bombero? ¿Por qué el Dios bombero? Padre, yo te necesito porque tú sabes que estoy mal en las finanzas. No, hermano. Busquemos a Dios antes de que venga su ira, su enojo. Porque esto sí es cierto, hermano. La ira de Dios viene sobre el mundo. Y acuérdense de mí. Y si no quiere volver a esta iglesia porque aquí hablamos fatalismos, pues no vuelva. Y se lo digo en el amor de Cristo. Si aquí somos fatalistas, qué pena. Pero yo tengo que decirle lo que la palabra me dice. Así de sencillo. Porque algún día Dios a mí me llamará cuentas. No a usted, sino a mí. Y si la ira de Dios se acerca, le hago caso a lo que dice Dios. Búscame, búsqueme antes de la ira y del enojo del Señor. Y como cuarto punto, vaya al versículo 4. Porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Como cuarto y último punto, Gaza fue desamparada. ¿Por qué? ¿Por qué creen que fue Gaza desamparada? ¿Por obediente? ¿Por desobediente? O sea que, ¿sabe cuándo somos desamparados? ¿Usted cree que Dios lo desampara a uno? A ver, le pregunto, ¿Dios desampara a sus hijos? No. ¿Y entonces por qué a Gaza lo desamparó? ¿Por qué, hermano? Muy bien. La desobediencia. Por buscar la desobediencia. Muy bien, lo que dice la hermana Zenaida. Por desobedientes. Entonces, cuando ellos también adoraron el becerro de oro, vino después la mano de Jehová sobre ellos. Ay, Señor, ¿por qué han venido nuestros enemigos? Vinieron contra nosotros. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque ellos provocan a Dios. Porque toda acción tiene una reacción, causa, consecuencia, causa y efecto, dicen los filósofos. Si yo me tiro de cabeza de aquí a allá, pues me voy a dar aquí en la cabeza y me rompo la cabeza. Eso es apenas leyes naturales. Y Dios tiene leyes espirituales. Si Dios nos dice aquí, y la ley espiritual dice que entonces haremos prosperar nuestros caminos y seremos bendecidos y y hacemos lo contrario, pues espere la consecuencia. Entonces, Dios, ¿por qué me has desamparado, Dios? Te olvidaste de mí. Causa y efecto. Gaza desamparada por desobediente, por dar mi heredad cuando no lo puse a que hiciera eso. ¿Somos desamparados? Guárdanos, Señor, porque en nuestra desobediencia somos desamparados. No porque Él quiera desampararnos, escuche bien, no porque Él quiera desampararnos, ¿sí o no? No porque Él quiera desampararnos, sino por causa de nuestra rebeldía y desobediencia, ¡pum! Dios quita su mano y su rostro y nos deja. Desamparo, que hagamos lo que queramos y como queramos, ¿sí? Eso es el desamparo. Si usted quiere, hágalo. ¿Sabe qué me gusta de Dios? Que no obliga a nadie. Dios da decretos, estatutos, leyes y mandamientos. Usted verá si los cumple. Si no los cumple, aténgase a las consecuencias. Pero no es Dios el que lo hace. Usted mismo va a meter la cabeza como el gato mete la trompa por allá y ¡pa! Y como dicen las abuelitas, ¿quién lo mandó? Ahora chupe. ¿Sí o no? Eso decían, ¿no? O dicen, ahora chupe, papito, por hacer lo que no lo han mandado a hacer. Póngase sobre sus pies, hermano, vamos a orar. Primer punto, meditemos y congreguémonos. No deje de congregarse para buscar a Dios. ¿Sabe que a Dios, mire que a Dios usted no lo consigue en una cantina? ¿Quién consigue a Dios en una cantina? O en un prostíbulo. A Dios no se consigue en la discoteca, en la taberna y en la cantina. ¿Sabe dónde consigue usted a Dios? En la iglesia. ¿Usted se congrega en dónde? ¿En la taberna? No, en la iglesia. Allá se congrega. O sea que busque a Dios en la iglesia, congréguese.
y medite en Él en la iglesia. Segundo punto, busque siempre a Dios. Tercer punto, antes de que venga la ira de Dios, búsquelo más. Si lo buscaba a medias, ahora búsquelo más y búsquelo en serio. Y como cuarto punto, no dejes que la mano de Dios te desampare por desobediente. Grabes estos consejitos que le dio Sofonías al pueblo de Israel, que no pusieron en práctica, y por eso chupen, judíos israelitas, por desobedientes. Pero que Dios nos guarde a nosotros, porque el consejo que dio el profeta Sofonías hace años antes de Jesús, tenemos que aplicarlo. ¿Quiénes? Nosotros. Busquemos a Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Congreguémonos, decía Sofonías, congregaos y meditad en Él. Búsquelo antes de que venga su ira y su enojo sobre el mundo. Y no permitas que seas desamparado por tu desobediencia y rebeldía, como le ocurrió a Gaza. Padre del cielo, hemos escuchado tu palabra, Dios. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Señor, guárdanos. Guarda a tu iglesia y a tu pueblo, Dios. Señor, te hemos provocado a ira. Te hemos provocado a enojo, Dios. Te hemos provocado a celo. Te hemos provocado a ira, Dios. Tu pueblo Israel te ha provocado a ira, Dios, por rebeldes y desobedientes, por no hacer lo que tú mandaste. Tú hablaste por los profetas en aquel tiempo y no les creyeron. Tú dijiste: esta es mi heredad para mi pueblo. Dice la palabra de Dios que lo que Él da no quita, que lo que Él pone lo sella, que lo que Él hace lo hace perfecto. Yo le pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te pido, iglesia, en el nombre de Jesús, en primer lugar, dice la Biblia que orad por Israel. Orad por la paz de Jerusalén, dice la Escritura. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu nación, que a partir de este año comienza a vivir la cuenta regresiva. Que tú comenzarás a tomar apuntes de tu pueblo. Ajustarás tú la correa, Dios, y te entenderás con ellos desde ahora. Padre, oro por Jerusalén, oro por Israel y los días malos que vienen para ellos. Oro por tu pueblo, Dios. Oro por los días difíciles, que aunque en apariencia para ellos serán buenos, pero no lo serán. Oro por tu pueblo, Dios. Ten misericordia de tu pueblo, nación judía. Ten misericordia de tu heredad. Ten misericordia de tu heredad, Dios. Ten misericordia. Tú a la tierra no le diste heredad solamente. A un hombre le diste heredad llamado Jacob. Y les diste a sus 12 hijos, le diste la heredad, le diste la tierra y el territorio enmarcado para que lo cuidaran y velaran por él. Esa es la heredad. Pero a causa de mi heredad, dice el profeta Joel, en los postreros tiempos, en aquel tiempo vendrá mi ira y mi enojo, por causa de mi heredad, de mi herencia, porque repartieron la tierra, mi tierra. Oh Padre, ten misericordia, Dios. Ten misericordia de todas las naciones que hoy apoyan el partir tu tierra, Dios. Ten misericordia de aquellos que están permitiendo ir en contra de tu palabra. ¿Quién contra Dios?
Nadie podrá burlarse de Dios. Ni las Naciones Unidas, la ONU, los gobernantes y los pueblos no podrán, porque Dios es Dios celoso. Rebeldía. Gaza será desamparada. Desolada serás, Gaza, por cuanto te diste a Edom, a los edomitas, cuando tú no eras de Edom, eras de Judá, eras de la tribu de mi Hijo Jesús, de la tribu de Judá, oh Gaza, y pasarás a Edom. Ten misericordia, Dios, de la rebeldía de tus hijos. Padre, perdónanos a nosotros, tu iglesia y tu pueblo, que como Israel somos rebeldes, que como pueblo somos necios, que como hijos tuyos también nos equivocamos y fallamos y te llevamos la contraria. Y esto ha hecho que venga la ira de Dios, el juicio de Dios, el enojo de Dios, los juicios de Dios sobre la tierra. Oh Dios, dice tu palabra, buscad a Dios, buscad al Señor antes de que venga su ira y su enojo y su juicio, dice la palabra. Antes de que su furor, dice Joel, dice la palabra de Dios, antes de que venga la ira y el furor, dice Sofonías 2. Antes de que venga la ira del Señor, buscad a Dios antes de que venga su ira, dice el versículo 3 y el versículo 10 de Sofonías 2. Queremos buscarte antes de que venga tu ira, Dios. Que cuando vengan tus juicios sobre la tierra, Dios, estemos preparados, bien sea para irnos contigo o para lo que sea, Dios. Que cuando venga la ira sobre el planeta Tierra, sobre las naciones, como dice la profecía, Dios, ayúdanos a buscarte más, a anhelarte más. Que no dejemos de buscarte, Dios. Iglesia, fuente de amor a las naciones, hoy en el nombre de Jesús les digo de parte de Dios, si han dejado de buscar a Dios, vuelvan a buscar a Dios en oración. Congréguense, mediten en Él, búsquelo. Pero dice la Escritura, obedézcalo para que no pase lo de Gaza. Obedezcan al Dios del cielo, obedezcámoslo. Busquémoslo, pero obedezcámoslo. Iglesia de Jesús, estamos entrando en últimos tiempos difíciles. Tiempos de juicio los que vienen, tiempos duros, donde los tiempos van a ser más acortados. Un día no te va a alcanzar para nada, porque la Biblia dice que los días serán acortados, serán más cortos, dice la profecía. Y dice la profecía que la maldad se multiplicará sobre la tierra, que la perversión cada día será peor, que los días serán como Sodoma y Gomorra, prostitución, homosexualismo de género, como Sodoma y Gomorra serán esos días, dice el Señor. Antes de mi venida serán los días como Sodoma y Gomorra, los tiempos cortos, tiempos difíciles, tiempos que debemos buscar de Dios, hermano. Son tiempos de buscar de Dios. Si esta iglesia no le gusta y no le parece, vaya y congréguese en otra, pero busque a Dios. Una iglesia de sana doctrina, donde prediquen a Jesús como el Señor, pero busque de Dios. Búsquelo a Él de corazón, ámelo, búsquelo. Ese es el anhelo de mi corazón, hermano. Yo no pretendo que aquí se me llene esto de 10,000, 80,000, no me importa eso. Quiero que lo busque. Si vienen 10, búsquelo de corazón a Dios, pero ámelo y búsquelo, porque los días son malos y vienen días difíciles. Busque a Dios, hermano. Buscadlo, entre tanto está cercano. Buscadlo y viviréis, dice la Escritura. Buscad
buscad y hallaréis. Búscalo a Él antes de que vengan sus juicios. Si, hermano, usted ha dejado de orar, aquí hay personas que han dejado de orar. Les ha entrado pereza y han dejado de orar, han dejado de clamar, han dejado de buscar a Dios. Tal vez por las novelas, por los real TV, tal vez por yo no sé qué, no sé por qué. Hay personas que han dejado de orar y de buscar el rostro de Dios. Hoy el Señor les exhorta en el nombre de Jesús a que vuelva a buscarlo. Hermana y hermana, usted sabe quiénes son. Busquen otra vez a Dios. Vuelvan a orar. Vuelvan a las sendas antiguas. Vuelvan a clamar a Dios. Búsquelo otra vez. Busquémoslo. No dejemos de buscarlo, hermano. Entre tanto que está cerca. Buscadlo y viviréis, dice la Escritura. Medite y congréguese. No deje de congregarse, hermano. Congréguese, busque la iglesia. No busque otro lugar, porque en ninguna otra parte van a hablar de Dios, solo en la iglesia. Congréguese, busque a Dios en la iglesia. Búsquelo antes de que Él venga. Y no sea desobediente como Gaza. No sea rebelde. Búsquelo. Dios te bendiga, hermano. Dele un aplauso a Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios le bendiga, hermano. Bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí vamos a orar antes de irnos por Otilia. Vamos a orar por ella. Es un pedido de Javiercito. El Señor sabe cómo está ella. Vamos a orar por esta persona. El Señor sabe cómo está. Vamos a dedicar un tiempito para orar por ella. Amén. Padre, gracias. Yo te entrego la vida de Otilia, Dios. Tú la conoces. Tú sabes dónde está ella, Dios, dónde se encuentre. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú la fortalezcas, la levantes, la sanes, la libertes, la liberes, la restaures en el nombre de Jesús. Que la fortalezcas, Dios, que la vivifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por ella. Hoy declaro sobre ella que tu bendición está, tu sanidad y tu fortaleza, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.